meeting 2010. Buenos días. En primer lugar, darles a todos las gracias por compartir estas 2 jornadas de trabajo aquí en el Instituto de Oceanográfico en su sede de Santa Cruz de Tenerife para este taller de la Reserva de Biosfera. En este acto inaugural nos acompañan don Aurelio Abreu, en representación del presidente del Cabildo, don Carlos Alonso, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, don José Antonio Balbuena, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, don Carlos Correa, y la presidenta del Comité Científico de la Red Española de Reservas de Biosfera, doña Marisa Tejedor. Aparte de darles a ustedes el agradecimiento por compartir estas jornadas de trabajo que esperemos que sean fructíferas, también queríamos dar las gracias al Instituto Español de Oceanografía por la colaboración en este evento y por haber cedido estas magníficas instalaciones, además de estar en la reserva, pues que creo que nos van a ayudar muchísimo en el trabajo. Y para este breve acto inaugural, en primer lugar, darle la palabra a doña Marisa Tejedor. Uy, hola, buenos días a todos. Muy breve porque voy a intervenir la primera, ya tendré oportunidad de explicarles algunas cosas. Estoy encantada de que se celebren esta jornada en un momento muy importante para la Reserva de la Biosfera de Anaga, un momento en el que tiene que tomar muchas decisiones sobre muchos aspectos, sobre la fórmula jurídica que tiene que utilizar, los órganos de gobierno, el desarrollo del plan de acción y muchas cosas más. Yo creo que el celebrar esta jornada, es decir, oír a experiencias de otras reservas, pues puede ser muy importante en un momento crucial como el de la reserva de Anaga. Pues nada, felicitar a los organizadores y espero y seguro que sí, la jornada, el resultado va a ser muy positivo. A continuación tiene la palabra don Carlos Correa, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí hoy presentes en esta jornada. Reitero mi agradecimiento al Instituto Oceanográfico por ceder estas magníficas instalaciones. Agradecer al Cabildo que tome nuevamente la iniciativa para hacer estas jornadas, donde considero importante desde el punto de vista del intento de formar este órgano que nos permitirá gestionar la reserva. Tenemos unos magníficos ponentes durante estos 2 días que nos darán, como decía doña Marisa, su gran experiencia en lo que ha sido el proceso para ello. Yo siempre lo he dicho, tenemos que copiar lo bueno e imitar lo que funciona y evidentemente adaptarlo a nuestra realidad. Por mucho que estén funcionando las reservas en estos lugares, está claro que tenemos que adaptarlo a nuestro territorio, a nuestra realidad, a nuestro día a día. Y esa experiencia que ellos tienen va a ser fundamental para que entre todos los que estamos aquí, vecinos, instituciones públicas y su experiencia, podamos llevar a cabo lo que todos estamos deseando, que es ya de una vez tener el órgano gestor de la reserva.
Sin más, gracias al Cabildo, gracias a don Aurelio, gracias a José Antonio, su consejero, y el Ayuntamiento, pues, como no podía ser de otra manera, estará siempre al lado de todo lo que pueda beneficiar para Naga, ya que gran parte del territorio está en Santa Cruz y para nosotros es muy importante desde cualquier punto de vista, no solo turístico, sino, por supuesto, para los vecinos, que es un tema que es importante para ellos, dada la incertidumbre que siempre se ha tenido en cuanto a la reserva. Pero como siempre le hemos trasladado a los vecinos, esto es bueno no solo para los vecinos, sino es bueno para Tenerife. Así que muchas gracias por estar y gracias por la jornada. Gracias, don Carlos. A continuación tiene la palabra el señor consejero de Medio Ambiente, don José Antonio Balbuena. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, agradecerles a todos la asistencia a estas jornadas que tienen una segunda parte que es netamente de trabajo y que evidentemente tiene un objetivo. Tiene un objetivo una vez que después de un año desde la declaración de Anaga como reserva biosfera, pues evidentemente cuando desde el Cabildo Insular de Tenerife nos ponemos a analizar cuál es el modelo más apropiado a implementar dentro de Anaga que haga factible los objetivos que subrayan una declaración tan importante como reserva de la biosfera, pues evidentemente surgen distintos modelos. Distintos modelos en España. En España es un país rico en espacios declarados reserva de la biosfera y no podemos decir, o por lo menos a priori, que existan dos modelos exactamente iguales. Comparten la esencia, que es la necesidad de conciliar el binomio población, valores naturales, entorno natural, donde se tiene que convertir en una oportunidad tanto para el entorno natural como para las personas que conviven, que desarrollan su día a día, su actividad en ese entorno que tiene valores excepcionales para tener tal objeto de declaración. Desde ese punto de vista y de alguna forma con la suerte que tiene Tenerife de poder contar en su tierra con Marisa Tejedor, que es la presidenta del Comité Científico de la Red Española de Reserva Biosfera, pues evidentemente había que aprovecharla. No había otro motivo para no aprovecharla en el buen sentido de la palabra. Es decir, tenemos la suerte de tener al lado de nosotros a Marisa Tejedor, que además es una persona de reconocido prestigio en esta materia. No es casualidad que sea presidenta del comité científico y evidentemente ese know-how, como se suele decir, pues sería un disparate si por parte de Tenerife, si por parte de las instituciones que conforman la red, la reserva biosfera en el caso de Anaga, pues no la aprovechásemos. Bueno, y se plantea la necesidad de poder hacer un taller práctico con aquellos que se puedan considerar como los mejores ejemplos de los que más se podía extraer enseñanza a aplicar en el conjunto de la reserva de la biosfera de Anaga, tanto del ámbito peninsular y evidentemente del ámbito canario. Y a partir de ahí, que ya nos sirva a nosotros de tener todos los ingredientes para no dilatar la creación de los distintos órganos, de los distintos comités que tenemos que constituir dentro de la reserva de la biosfera, pero que además sean eficientes y sean realmente prácticos. Sí hay que reconocer que en el pasado mes de diciembre se hizo un intento de crear unos estatutos de la reserva de la biosfera, pero lo paramos porque evidentemente no parecía que fuese el modelo más adecuado. Tal vez nos pudo mucho las prisas por tener sobre la marcha ya un estatuto y en estas situaciones parece que lo razonable, lo prudente es parar, frenar, pensar, meditar y una vez que arranquemos bien, no estar corrigiendo a lo mejor inicios erróneos, ¿no? Y desde ese punto de vista entendemos que esta jornada, donde también hay que agradecer el trabajo desarrollado por Gaia, consultores, a la hora de darle estructura y cuerpo a estas jornadas que vamos a tener lugar entre el día de hoy y de mañana, pues evidentemente tenemos muchas esperanzas depositadas en ella, porque además de servirnos para recordar lo que significa ser reserva biosfera, las obligaciones que hemos contraído de manera voluntaria, porque nadie nos obligó a solicitar la declaración de la reserva biosfera, por lo tanto todos hemos contraído de manera voluntaria unas obligaciones nada más y nada menos que con la UNESCO, con lo que significa la UNESCO, y eso nos obliga
pero además de obligarnos, supone una oportunidad, salvando las diferencias, porque son bastantes y son importantes. En el caso del casco histórico de La Laguna hay un antes y un después claramente diferenciado y reconocido en el momento en el que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Incluso hay trabajos científicos donde demuestran los efectos positivos que supuso la declaración de Patrimonio de la Humanidad también por la UNESCO. Y las similitudes con la declaración de la Reserva Biosfera las tiene, ¿no? Desde el punto de vista de que incluso dentro del propio casco los vecinos eran muy recelosos con lo que iba a suponer una declaración del casco histórico como Patrimonio de la Humanidad. Muy receloso, se pensaba que se iba a ser muy coercitivo, se pensaba que, si todos recordamos el casco de La Laguna, antes de la declaración, hace 20 años, 30 años, era un muerto, ¿no? En La Laguna no había ningún tipo de actividad. En La Laguna los domingos no había nada que hacer, más que ir a misa por la mañana y por la tarde las calles eran desiertas. Los sábados por la tarde no había ningún tipo de actividad, lo único que había era... Y ahora es una imagen totalmente distinta. ¿Eso es gracias a que la UNESCO nos ha dicho lo que tenemos que hacer? Tengo mis dudas. Pero sí es verdad que la Declaración de Patrimonio de la Humanidad sirvió para que los que somos laguneros descubramos algo que teníamos ahí y descubramos que era perfectamente conciliable un valor histórico, con lo que significa la tradición histórica, con dinamizar un entorno. Pues bien, salvando, insisto y repito, las diferencias, tiene que suceder lo mismo con Anaga. Donde Anaga, además de sus montes, también es, como se ha dicho por parte del presentador, es sus espacios costeros. Y estamos celebrando esta jornada dentro de la Reserva de la Biosfera, ¿no? Con lo que tenemos que ampliar esas miras, desde el punto de vista de que tenemos una oportunidad importante por delante, tenemos una gran oportunidad por delante, que tal vez se materialice la realidad de esas oportunidades a medio plazo, no seamos exigentes con el corto plazo, porque el corto plazo en esta materia no existe. Tenemos que ir a un medio plazo, ir dando pasos poco a poco, donde los vecinos van a tener un papel protagonista, como por ejemplo no tienen otros espacios como son los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, donde aquí habrá un comité de participación única y exclusivamente constituidos por los vecinos, que se autoorganizarán, tomarán sus decisiones y esas decisiones, el objetivo de las administraciones que sean tenidas muy en cuenta por parte de las administraciones a la hora de dirigir su rumbo. Por lo tanto, es muy importante y va a ser vital el papel de los vecinos dentro de la Reserva Biosfera, porque entre otras cosas no tiene sentido una Reserva Biosfera sin un papel protagonista por parte de los vecinos. No tiene ningún tipo de sentido. Y de eso es de uno de los comités que hay que crear y crearlos viendo también las experiencias de otras reservas biosferas, cómo esa implicación entre vecinos y administraciones, pues es precisamente ese comité de participación. Termino reiterando el agradecimiento a los asistentes, reiterando el agradecimiento a Marisa Tejedor por siempre la colaboración desinteresada y sacando tiempo de donde no lo tiene para ayudarnos a la organización de estas jornadas, porque analizar toda la reserva biosfera y decirnos, creemos que deben de contar con estas, pues bueno, pues no es sencillo, es un trabajo tedioso de tener que estar analizando una a una y después decirnos a nosotros, cribarnos, deberían de contar con estas, que son las que se han llamado. Algunas no han podido venir por problemas de agenda, pero sí es verdad, como se suele decir, son todos los que están, pero no están todos los que son. Pero evidentemente es más que suficiente para que después de mañana podamos extraer conclusiones oportunas y necesarias para desde las administraciones seguir dando pasos de manera coordinada con los vecinos. Muchas gracias por la asistencia y buena jornada. Para cerrar el acto de apertura y declarar inaugurado el taller, va a tomar la palabra el vicepresidente del Cabildo, don Aurelio Abreu. Bien, gracias a todos. En primer lugar, reiterar el agradecimiento a los que participan en estas jornadas y permítanme hacerlo principalmente a la representación de los colectivos vecinales y a las asociaciones que viven y conviven en Anaga en el día a día. Yo creo que son ellos los verdaderos partícipes y valedores de ese hecho natural que tenemos en ese macizo
y desde luego del área de medio ambiente, aparte del trabajo diario que se ejerce por parte del consejero, ponemos en valor que el conocimiento, el respeto y el trato que debe tener el espacio natural protegido debe ser motivo para que unas jornadas se conviertan en un foro de participación y de conocimiento para que entre todos podamos resolver y buscar el modelo adecuado para que la convivencia entre el respeto a la naturaleza y lo que son las personas que allí viven y que son herederos de lo que nuestros antepasados han hecho en este macizo, pues seamos todos capaces en este foro de conseguir un modelo de desarrollo que haga posible esa convivencia, pero sobre todo la calidad de vida de los hombres y mujeres que viven allí. Tenemos otros espacios como puede ser el de Teno, que lo decimos continuamente, que las personas que allí viven son los verdaderos artífices de este hecho, y espero que este foro, con el conocimiento, con el lado humano que le caracteriza a Marisa, podamos conseguir entre todos poner en valor ese trabajo y desde luego agradecerles la participación y reitero que espero que de estos talleres pues salga un verdadero espíritu de participación y de tener en cuenta esos valores que Anaga encierra en sí mismo y que desde luego es un valor para la isla, para Canarias y para este país, y que lo pongamos en valor desde el punto de vista de crear puestos de trabajo y riqueza en la calidad de vida de los que allí nos representan. Así que gracias por esta jornada y al consejero por, de forma conjunta con los vecinos, tomar esta iniciativa, y espero que no sea la última, y desde luego desde el Cabildo, apostar con los recursos económicos necesarios para que esas ideas que ustedes hoy puedan, estas jornadas puedan poner en marcha, pues tener el sustento económico para el desarrollo correspondiente. Así que gracias y reiterarle su participación. Sí. Bueno, en 5 minutos. Como debe ser que tenemos baraca porque vamos a empezar yendo bien con el horario, en 5 minutitos empieza Marisa con la primera charla y así, si luego tenemos algún retraso, pues lo vamos recuperando.
¿Oye? Sí, parece que sí. Bien, me han dicho que empiece ya. Muy buenos días otra vez. Los organizadores me han comentado que les introduzca en lo que es una reserva de la biosfera, en cómo ha evolucionado el concepto a lo largo del tiempo, los problemas que se plantean, etc. Yo entiendo que lo que les voy a comentar es bien conocido por muchas de las personas que están en la sala, no tanto por otros, pero es lo que me han solicitado. La reserva de la biosfera, en principio, como definición, está formada por ecosistemas terrestres, costeros o marinos, o una combinación de todos ellos, que es el caso de las reservas que hay en Canarias, que están reconocidos en el plano internacional por cumplir una serie de requisitos que vamos a comentar dentro de un momento. El guión va a ser la evolución del concepto de reserva de la biosfera, luego comentaré funciones y requisitos que deben cumplir esos espacios, los problemas más frecuentes que nos encontramos en el Consejo Científico con relación a las reservas de la biosfera, que siempre es bueno conocer para intentar evitarlo, y luego haré una breve reseña sobre la reserva de la biosfera de Anaga y los problemas que tuvo en su tramitación. En el año 1968, UNESCO, la Asamblea de UNESCO, promueve una conferencia intergubernamental sobre medio natural y la biosfera, y se denominó la Conferencia de la Biosfera, que de ella salen una serie de recomendaciones que son la base realmente del programa Hombre y Biosfera. En 1971, la 16ª Conferencia General de UNESCO aprueba este programa. Se crea en el ámbito del programa un grupo de expertos que empiezan a trabajar sobre la posible idea del concepto de reserva de biosfera, y es en 1974 cuando se aprueba finalmente lo que es una reserva de la biosfera. En ese momento el concepto es bastante distinto del de hoy, aunque en su momento se habla de todo esto, se habla, como la de hoy también, de conservación de medio natural, de investigación, de formación, de participación, de desarrollo sostenible. De todo eso se hablaba ya en ese año. Sin embargo, no nos engañemos, en ese momento la reserva de la biosfera era basada pura y exclusivamente en la conservación del medio natural. No se hacía caso prácticamente al resto de los temas. De aquí muchas veces el miedo en muchos ámbitos cuando se habla de reserva de la biosfera, porque se piensa que es exclusivamente conservación, y no, como veremos, hoy día es muchas más cosas. Es todo esto que se pone que no se tuvo en cuenta en el año 74. En el año 76 se aprueba unas primeras reservas de la biosfera, concretamente en 9 países, y se crea una red mundial entre todas ellas, que es la Red Mundial de Reserva de la Biosfera. En el 83 se celebra un primer congreso donde sale un plan de acción marcando unas directrices, todavía una cosa pues muy elemental. Y es en 1995 cuando se produce el gran avance y un gran cambio en el Congreso Mundial, en el segundo Congreso Mundial de Reservas, celebrado precisamente en Sevilla. En este momento se produce una revisión profunda del concepto de reserva de la biosfera. Se aprueban dos documentos importantes, que es la estrategia y el marco estatutario. La estrategia, que está basada, se estructura en torno a las funciones que tienen que tener las reservas, y el marco estatutario lo que hace es definir los requisitos que tienen que tener esos territorios. Tanto la estrategia como el marco estatutario son referencia aún que están absolutamente en vigor. ¿En qué significó este cambio? ¿En qué se tradujo ese cambio? Pues el nuevo concepto del cambio es en la multifuncionalidad de esos espacios. Es decir, el primer concepto, comentaba hace un momento, que era basado casi exclusivamente en la conservación. A partir de 1995 se dice no, son 3 funciones importantes que tienen que tener la reserva: conservación, evidentemente, desarrollo y apoyo logístico. Y las 3 perfectamente
integrada. Se da una gran importancia también a los aspectos culturales que en el primer concepto no estaban prácticamente incorporados. Se hace una zonificación, se dice que el espacio de la reserva no es todo igual, que hay unas zonas que pueden tener unas actividades y otras. Por eso se hace una zonificación en 3, zona núcleo, zona tampón y zona transición, que dentro de un momento le comentaré. Otro aspecto que fue fundamental en este nuevo concepto, que es la necesidad de que haya en esos espacios asentamientos humanos. Hasta ese momento no era necesario que hubiera población en el ámbito de la reserva. Y también se aprueba en ese momento un compromiso de evaluación de la reserva. Es decir, cuando una reserva se crea hay que hacer un seguimiento a ver si cumple a lo largo del tiempo los requisitos por los que fue nombrado, que son los informes decenales. Por tanto, hay que hablar siempre de un antes y un después de 1995 en la reserva, reservas anteriores y reservas posteriores. Para que se hagan una idea, con relación a las reservas anteriores al 95, las que se crearon entre el 76 y 1984, un 77% de estas reservas no cumplen los requisitos que exigen actualmente la UNESCO. Y las que se crearon entre el 85 y el 95, un 35% no lo cumplen. ¿Qué ocurre? Pues que todas estas reservas anteriores al 95 se tienen que revisar, se han tenido que revisar, se están revisando o se tendrán que revisar, porque si no entrarán en lo que se llama la estrategia de salida, que es la descatalogación. Esto ocurrió en 1995, que insisto, es un antes y un después en la concepción de la Reserva de la Biosfera, y después se ha celebrado en el 2008 un tercer Congreso Mundial que se celebró precisamente en Madrid, que se elaboró un plan de acción que abarcaba 2008-2013. Lo que se hace es hacer hincapié en algunos aspectos en los que tienen que incidir en ese periodo de la reserva. Por ejemplo, en este caso, pues se insistía en que era fundamental la comunicación entre la reserva, la visibilidad de la reserva, la integración, esto es importante, la integración de las zonas que conforman la reserva. Insistir en este momento también de que no solamente es fundamental el conocimiento científico, sino también el conocimiento tradicional, es decir, las tradiciones son fundamentales también en la reserva. En marzo de este año se celebró en Lima el cuarto Congreso Mundial, que ha marcado unas pautas en las que debemos hacer incidencia en el periodo 2016-2025, evidentemente siempre dentro de lo que es la estrategia de Sevilla y el marco estatutario. Hay una ponencia, creo que mañana, sobre el Congreso Mundial de Lima, por lo que no voy a insistir, únicamente comentar un par de aspectos que sí me parecen de gran interés, que se ha establecido además a propuesta de España una red internacional de científicos que trabajen en la reserva y que los informes decenales sean participativos. Hasta ahora los informes decenales lo hacían por la reserva o el consejo científico, y ahora que haya un compromiso de participación de todos los sectores implicados en la reserva. Aparte de los congresos de la Red Mundial de Reserva de la Biosfera, España tiene también agrupada toda la Reserva de la Biosfera, hay una red española y celebra también sus propias reuniones, sus propios congresos. El primero fue en Lanzarote y se insistieron en una serie de temas que viene recogido en el Plan de Acción 2007-2009, y el segundo fue en Montseny. Bien, ¿cuál es la situación en este momento en cuanto a reservas de la biosfera? A día de hoy, bueno, a día de marzo en el Congreso Mundial de Lima, hay 669 reservas distribuidas en 120 países, 16 de las reservas son transfronterizas. Les he puesto los 10 países con mayor número de reservas. España, país con mayor número, que es 48, seguido de Estados Unidos, México, Rusia y así la siguiente. ¿Cuál es la situación en España? De las 48 reservas
que tenemos en nuestro país. Hay 42 que están exclusivamente su territorio en una comunidad autónoma. Hay 2 comunidades autónomas, solo que no tienen ninguna reserva, que es Valencia y Murcia. Valencia ha presentado una propuesta, se ha presentado ya 2 veces, una zona muy bonita de la zona del Alto Turia, pero por problemas que comentaré, que tuvo también ese problema, la reserva de Anaga, problema de carácter legislativo, entrecomillado, pues no ha podido salir y esperamos que en el año vuelvan a hacer el ajuste y en el año 2017 pueda tener Valencia esa bonita reserva de la biosfera. Hay 2 entre comunidades autónomas, una entre Galicia y Asturias y otra entre Cantabria, Asturias, Castilla y León, una reserva intercontinental con Marruecos, a través lógicamente de Andalucía, y 3 transfronterizas, España, Portugal, a través de Galicia, Extremadura, Castilla y León. ¿Qué tenemos en Canarias? Pues en Canarias todas las islas tenemos ya reservas de la biosfera. Les he puesto aquí el año de creación, la superficie terrestre que tiene cada una de las reservas, la superficie marina, la superficie total de la reserva y la superficie total de la isla. Observarán que en el caso de La Palma, Lanzarote, El Hierro, Fuerteventura y La Gomera, la superficie terrestre de la reserva coincide con la superficie total de la isla. En el caso de Gran Canaria, solamente el oeste de la isla es reserva de la biosfera y en el caso de Tenerife, pues Anaga. El 67% de la superficie terrestre del archipiélago es reserva de la biosfera. Bien, ¿cuáles son las funciones que tiene que cumplir una reserva de la biosfera? Las reservas de hoy, las reservas en los albores del siglo XXI y no las reservas que decíamos las primeras, pues son 3 funciones importantes: conservación, desarrollo y apoyo logístico. Conservación, ¿de qué? Bueno, que haya algo que conservar, evidentemente, diversidad biológica, recursos naturales, pero también patrimonio y bienes culturales, también paisaje. En cuanto a desarrollo, estamos hablando de un desarrollo sostenible, es decir, potenciar un desarrollo económico y humano que sea sostenible. Y cuando hablamos de apoyo logístico, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a que en esos territorios que conforman la reserva se puedan realizar proyectos de investigación, seguimiento y observación permanente de cosas, que sea un territorio que permita práctica, experiencias de desarrollo sostenible y, muy importante, que permita desarrollar actividades de educación y capacitación. ¿Qué requisitos se exigen hoy día para que un territorio sea definido, sea catalogado como reserva de la biosfera? Se los he puesto aquí. Tener sistemas ecológicos que sean representativos de una región biogeográfica, pero es fundamental, y por eso lo subrayo, donde haya intervención humana, no como antes, que haya intervención humana. Que contenga algo que haya que conservar, pues paisaje, ecosistemas, especies, etc. Como he comentado ya, que tenga una zona que haya oportunidad de hacer experiencias de desarrollo sostenible, tener un tamaño adecuado que garantice las 3 funciones de conservación, desarrollo y logística, tener una zonificación apropiada, disponibilidad para trabajar con otras reservas y también fundamental disponer de unos mecanismos de organización, órganos de gestión, planes de gestión y de participación de todos los colectivos interesados. En esto se vuelve a hacer un gran hincapié en la participación. Yo creo que en este periodo UNESCO donde más insiste es en la participación. Mucha gente nos pregunta con frecuencia con relación al tamaño apropiado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tamaño para una zona tiene que tener para ser reserva de la biosfera? Pues no hay ningún tamaño específico. Es decir, simplemente que se puedan desarrollar las funciones de conservación, de desarrollo sostenible y de logística. Puede ser una superficie enorme, una superficie pequeña.
les he puesto aquí pues, algunas de las reservas españolas de tamaño, de superficie muy variada. Por ejemplo, la Sierra Morena, la reserva Sierra Morena tiene 424.000 hectáreas, o Marisma del Odiel, que tiene 7.000 y pico hectáreas. En Canarias la más pequeña es la del Hierro. Bueno, ahora hay una reserva con Portugal, la meseta ibérica, que tiene 1.300.000 y pico hectáreas, que es una barbaridad, una auténtica barbaridad, y la parte española es un poquito mayor que Sierra Morena, son 400 y pico mil. Pero bueno, a lo que iba, que no hace falta un tamaño concreto, sino cualquier tamaño es posible siempre y cuando se puedan hacer las tres funciones. La zonificación lo que se pretende es la distribución en el territorio de la reserva, la estructura territorial de la reserva, que en definitiva lo que nos dice es el nivel de conservación que debe tener cada zona, así como las posibilidades de realizar actividades. Se habla de tres zonas: zona núcleo, zona tampón y zona de transición. La zona núcleo es la zona donde los ecosistemas están mejor conservados, donde están los ecosistemas con mayor problema, y es la zona que tiene un nivel de conservación mayor, que tiene que tener un nivel de conservación mayor, un nivel de protección mayor, y donde evidentemente no se pueden hacer todo tipo de actividades. Pero sí hay muchas actividades que se pueden hacer, pues por supuesto investigación, educación, abastecimiento de agua, etc. Importante es que la zona núcleo tiene que ser obligatoriamente espacio natural protegido de acuerdo con la legislación vigente, ya sea con la Ley Nacional de Patrimonio Natural, Biodiversidad o con la Ley Canaria. Lo digo porque este es uno de los problemas que ha sido el caballo de batalla de alguna reserva, incluida la de Anaga, porque es curioso, las figuras de la Red Natura, como los LIC, CEC y CEPA, no son en nuestro país espacio natural protegido, son figuras europeas de importante protección, pero en España no son espacio natural protegido, y hasta que se modificó la ley de biodiversidad en diciembre o noviembre del año pasado, la zona núcleo de una reserva no podía ser, o si era un LIC o una cepa, no podía ser definida como zona núcleo. Un poco disparatado, pero bueno, ahora han cambiado la ley y la ley dice que la zona núcleo tiene que ser espacio natural protegido o LIC, CEC o cepa. La zona tampón es una zona de protección de la zona núcleo, es una zona que aísla, entrecomillada, la zona núcleo de los agentes externos, y luego la zona de transición es donde se desarrolla la máxima actividad. Para que se hagan una idea, decía antes que las tres deben hacer de todo. Es decir, tenemos aquí la zona núcleo, zona tampón, zona de transición, y las tres funciones. Observen cómo la función de conservación va disminuyendo desde que pasamos de la zona núcleo a la zona de transición, todo lo contrario de la función de desarrollo, que es pequeña en la zona núcleo y va aumentando hacia la zona de transición, y luego el apoyo logístico, que fundamentalmente en la zona tampón y de transición, pero también en la zona de máxima conservación. Bueno, ¿cómo están distribuidas en el paisaje estas tres zonas? Pues normalmente hablamos de lo que es un huevo frito, hablamos que es la zona núcleo, rodeada con una zona de amortiguación, de una zona de protección, la zona tampón, y luego la zona de transición. Una reserva puede tener una o más zonas núcleos y puede tener una o más zonas de transición, de zona tampón. Aquí les pongo un ejemplo: perímetro de una reserva, en amarillo zonas núcleos, en este caso hay tres zonas núcleos que están rodeadas, siempre obligadas por zonas de transición, y luego aquí hay una zona de transición que no tiene zona núcleo, y luego zona tampón, la zona verde, la zona de protección, zona de amortiguación, y en azul pues la zona ya de máximo desarrollo. ¿Qué porcentaje de la reserva de la biosfera tiene que tener cada una de las zonas? Pues tampoco hay nada estipulado. Hay una gran variedad, les he puesto algunas. La reserva de
de redes en Asturias, yo creo que de las reservas que tienen más zonas núcleos, tiene un 54% de zona núcleo de máxima protección y muy poca de zona de desarrollo. Hay que decir que esto no es normal, que no es habitual. Lo habitual es que la zona núcleo ocupe el porcentaje más pequeño de la reserva. Eso es lo normal. Estas otras pues entran dentro de la mayor normalidad. Por ejemplo, en el hierro pues tiene un 4% zona núcleo, 56% de tampoño y un 40% de zona de tracción. Es decir, hay mucha variedad, pero lo habitual es que la zona núcleo ocupe el porcentaje más pequeño en cuanto a la superficie de la reserva de la biosfera. Bien, ¿cuál es el soporte institucional y legal que tiene la reserva? Hay que pensar que el programa MAP, el programa Hombre y Biosfera, es un programa descentralizado que se basa en el programa descentralizado UNESCO, que se basa en el compromiso voluntario de los países. Esto es importante, ya lo dijeron en la introducción, no sé si fue el consejero, o que lo dijo, que es voluntario, nadie exige que una zona se incorpore a la red de reserva mundial de la biosfera. Ahora bien, si entra en la red, ese compromiso hay que cumplirlo y con todos los requisitos, porque estamos bastante acostumbrados a que se creen reservas, se pongan la medalla y luego no se haga nada. Es decir, que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo a partir de 2013, que las reservas se descatalogan. Bueno, para que se hagan una idea de dónde están situadas las reservas en España, bueno, la Secretaría del Programa está en UNESCO en París. El órgano de gobierno es el Consejo Internacional de Coordinación, que a su vez tiene un Consejo Ejecutivo y un Consejo Asesor. La relación de España con el programa se hace, como siempre, a través de la representación permanente de nuestro país en UNESCO. Bueno, en España ya, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, está la Comisión Nacional Española de Cooperación con UNESCO, que hay varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, al que se le ha asignado por decreto del 2004 el programa MAP, se le ha asignado concretamente el desarrollo y el seguimiento al organismo autónomo de parques nacionales. La primera vez que aparece en el Boletín Oficial del Estado Reserva de la Biosfera como tal es en el 2007 en la Ley Patrimonio Natural y Biodiversidad, donde obliga a crear un comité español MAP. Bueno, antes también había comités, pero les estoy explicando la última situación, la situación actual. Esta ley exige el desarrollo de una serie de cosas, entre ellas un comité español MAP, apoyado por dos consejos asesores, el Consejo de Gestores y el Consejo Científico. El Comité Español MAP está formado por todas las administraciones, Administración del Estado, Administración de las comunidades autónomas que tienen reservas de la biosfera, y hay un representante también de las administraciones municipales. Hay organizaciones no gubernamentales de tipo ecologistas, agrícolas, pesqueras, y hay también dos representantes del Consejo de Gestores y dos representantes del Consejo Científico. El Consejo de Gestores está formado pues, por los gestores de todas las reservas de la biosfera, y el Consejo Científico está pues, representado, hay una representación de científicos de todo el país de disciplinas distintas. Casualmente, en este momento, la presidencia de los dos consejos la ocupan dos personas de Tenerife, de lo que estamos muy orgullosos, por cierto. Bien, ¿cuáles son los trámites que hay que seguir para que una zona sea catalogada como reserva de la biosfera? Pues lo siguiente, primero tiene que haber unos promotores que pueden ser públicos o privados, pueden ser ayuntamientos, puede ser un ayuntamiento, un conjunto de ayuntamientos, cabildos, diputaciones. Los promotores, que siempre la propuesta tiene que ir apoyada por la comunidad autónoma. Esa propuesta se eleva al Comité MAP español, el Comité MAP español eleva la propuesta al Consejo Científico para que elabore un informe. El Consejo Científico estudia la propuesta y al final el resultado puede ser tres
es decir, que la propuesta es buena, que la zona merece ser reserva de la biosfera y que la memoria está bien presentada además, entonces no hay problema. El segundo tipo de informe puede ser en el sentido, hombre, que la zona pues no tiene la categoría para ser definida reserva de la biosfera mundial. Y la otra opción, la tercera opción, es de que la zona sí debe ser, tiene méritos suficientes para ser reserva de la biosfera y tiene algún defecto formal la propuesta. En ese caso se devuelve otra vez a los proponentes, que la ajustan y vuelve otra vez al comité MAP. Comité MAP pues también puede aprobarla, no aprobarla, pero vamos, ya pasa a la UNESCO. En la UNESCO pasa un primer filtro, que es el Consejo Asesor, que también pues hace, igual que el Consejo Científico, o rechaza las propuestas o las acepta pendientes de hacer algún ajuste o las aprueba directamente. Tenemos que decir que normalmente las propuestas que llegan de España, porque es el país el que hace la propuesta, rechazada totalmente, no recuerdo de nuestro periodo que haya ninguna. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues se exige que se haga algún ajuste. Y esto lo digo porque el trabajo que realizan los consejos y el comité MAP se hace con muchísimo rigor. Y finalmente, el Comité Internacional de Coordinación es el que aprueba las propuestas. Muchas veces nos preguntan que bueno, ya tenemos la reserva y ¿qué pasa? ¿Se someten a evaluaciones? ¿Es posible descatalogarlas? Pues sí, es posible todo esto. Hay unas evaluaciones obligatorias y otras que son opcionales. Evaluación obligatoria por la UNESCO. Cada 10 años son los informes decenales, que en definitiva lo que se hace es un seguimiento del funcionamiento de la reserva y si las funciones que se dijeron de conservación se siguen manteniendo, si los requisitos se siguen manteniendo, si el plan de acción lo han desarrollado o no lo han desarrollado. Opcionales, hasta hace 2 años, 3 años, el Comité MAP solicitaba al Consejo Científico que hiciera una evaluación anual de la reserva y eso se paró. Y era muy interesante porque en esas evaluaciones anuales, cuando se detectaba alguna disfunción, se podía ajustar y no había que esperar los 10 años con una comunicación de disfunciones que planteaban más problemas. Estamos constantemente diciéndole al comité, volvamos a hacer las evaluaciones anuales, que es mejor que luego nos pongan la cara colorada en París a los 10 años. También hay que decir que son muchas las reservas que por iniciativa propia hacen una evaluación periódica antes de los 10 años. En cuanto a la descatalogación, a partir del 2013, en el congreso que se celebró en Suecia, se aprobó la estrategia de salida y ya las cosas se han puesto muy serias para la gente, las reservas que no cumplen. ¿Cuáles son, digamos, los trámites? Son un poco largos, voy a resumir, simplemente se basan en gran medida en los informes decenales. Puede ocurrir que en la reserva no se hagan informes decenales, en definitiva, que sea el país, porque la reserva pueden hacerla, pero el país es el que no lo manda, es decir, la responsabilidad al final es del país. Que no se hagan informes decenales en motivo de empezar los trámites de decatalogación, o que se hagan informes decenales y que se hayan pues, encontrado disfunciones con relación a la propuesta inicial y que la UNESCO haga recomendaciones y que no se cumplan esas recomendaciones. Entonces, un poco el símil, voy a poner el símil futbolístico, ahora estamos con la Eurocopa, es decir, la UNESCO sacaría primero una tarjeta amarilla, oiga, haga usted el ajuste, y si no hace el ajuste, tarjeta roja y se descataloga. Y hay algunas que están en camino de descatalogación y nos podemos llevar algunas sorpresas. Por ejemplo, en el caso de que no se envíen informes decenales, un país como Estados Unidos, que tiene 47 reservas de la biosfera, es habitual que no mande informes decenales de muchas de las reservas. Es decir, hasta ahora no pasaba, hasta el 2013 no pasaba nada, pero ahora sí va a pasar. Porque, insisto, el pertenecer a este club es voluntario y exige los compromisos. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que nos encontramos en el Consejo Científico, tanto con las nuevas propuestas de reserva
como en los informes decenales, en los informes de evaluación de la reserva. Pues son fundamentalmente con relación a la zonificación, órgano de gobierno, órgano de participación, plan de acción y superposición de reserva. En cuanto a la zonificación, nos encontramos, eso fundamentalmente en propuestas que hay que paralizarla evidentemente, que la zona núcleo no sea espacio natural protegido por la legislación vigente. La mayor parte de las veces que plantean con este problema, esas zonas núcleos que plantean son, estoy hablando antes del final de 2015, son LIC, son CEPA, pero no son espacio natural protegido por la legislación vigente y en consecuencia no podían ser zona núcleo. Cuestión también que nos encontramos que la zona núcleo no esté protegida por zona tampón. O no tener zonas de transición. Eso era muy habitual en las reservas anteriores al 95. Por ejemplo, reservas tan importantes en teoría como la Doñana, Sierra Nevada y Marismas de Oriel no tenían zona de transición cuando hicieron la propuesta, porque lógicamente en ese momento la idea de lo que era una reserva de la biosfera era distinta, era puramente conservación, no había desarrollo sostenible, pues no había zona de transición, es decir, que era llanamente eso. Fíjense, lógicamente Doñana se puso las pilas y le llamaron ya 2 veces la atención y ha tenido que hacer un reajuste y en el 2012 lo ha hecho. En el 80, que fue el año de constitución de esta reserva, el 67% de la reserva era zona de transición 0. En el 2012 ha ampliado considerablemente la superficie de la reserva y ha incluido zona de transición y han cambiado evidentemente los porcentajes con relación a la propuesta inicial. Y en el caso de Doñana tenía sentido, ¿por qué? Porque la zona núcleo prácticamente era un parque natural, es que Doñana es fundamentalmente un parque natural y es que mucha gente, incluso de la zona, no sabe que son reservas no sabe que es una reserva de la biosfera. No tener planes de gestión, bueno, realizar funciones que no corresponden, es decir, inicialmente se plantea a lo mejor una memoria diciendo la zona núcleo va a hacer estas funciones, la zona tampón este tipo de actividades y luego a lo largo de los años pues van cambiando las actividades y nos encontramos con muchas sorpresas. Con relación a los órganos de gobierno, o no existen o están solo en el papel. En la anterior al 95 eso era un poco flexible, se decía, bueno, aunque en la memoria de propuesta no estén bien definidas, bueno, que se pongan en marcha y ya veremos. Eso ya ha cambiado, es decir, que nos encontramos en las evaluaciones, que en la memoria inicial hicieron una propuesta de órganos de gestión, órganos de gobierno perfecta y no los han desarrollado. Es decir, hay reservas que llevan más de 10 años que no tienen órganos de gobierno. Problemas en los órganos de gobierno cuando coincide la superficie de una reserva de la biosfera con un espacio natural protegido. Si las relaciones son buenas, pues normalmente no hay problema, pero puede ocurrir que no lo sean. Entonces, que sean 2 órganos de gobierno distintos y haya problemas. Órganos de participación. Estos son fundamentales. Insisto, es fundamental los órganos de participación. Evidentemente, antes del 95, como no se hablaba de desarrollo sostenible, pues la participación era prácticamente inexistente. Después del 95 es una de las partes más importantes de la reserva que nos encontramos, pues que no hay órganos de participación o que solamente están en el papel y no se han desarrollado. Reservas que en la memoria inicial venía un consejo científico y un consejo de participación y después de 10 años al hacer el informe decenal nos encontramos que no ha habido ningún tipo de participación de la población afectada. El plan de acción, pues exactamente lo mismo, es decir, que no existe o no se ha desarrollado el plan de acción porque el papel, insisto, aguanta todo. Superposición de las reservas con otra figura de protección. Esto plantean algunos problemas, sobre todo cuando la otra figura de protección es muy potente, como es un parque nacional. En el caso de Doñana, un parque nacional muy potente y la reserva de la biosfera queda absolutamente diluida. Es decir, en esos casos, falta de visibilidad
de la reserva de la biosfera. Y otra cuestión que nos encontramos con mucha frecuencia esto al evaluar los informes decenales es que se asigna a la reserva proyectos que están desarrollados por las otras figuras de protección. Es decir, esto nos encontramos reservas que no tienen mucha actividad. Claro, llega el momento de hacer el informe decenal y dice, anda, si no he hecho muchas actividades, ¿qué hago? Entonces, bueno, ¿qué otra figura de protección tengo en la reserva? Tal cosa, pues cogen los proyectos y los incorporan como proyectos de la reserva de la biosfera. ¿Esto quiere decir que no se pueden hacer proyectos conjuntos? No, ni mucho menos. Los proyectos que van en los informes decenales pueden ser proyectos exclusivamente propuestos por la reserva o propuestos por la reserva y muchos más, o propuestos por otras figuras y en los que se han incorporado a la reserva, pero la reserva tiene que aparecer. Bien, unas pinceladas solo de la reserva de la biosfera de Anaga, que como todos ustedes saben fue declarada como tal el 9 de junio del 2015. La distribución de las zonas es la que tienen en pantalla, en la zona terrestre, la zona marina, es decir, la zona núcleo de máxima protección, de máxima conservación, dentro de lo habitual de la reserva, la parte más pequeña, un 4%, seguida por un 19% de zona tampón y un 70 y tantos % de transición. Tiene la parte terrestre más que la parte marina. Bien, les voy a comentar los trámites de la reserva de Anaga, pues ya es reserva, ya yo creo que Cristóbal yo creo que se puede comentar porque fueron trámites largos, mucho más de lo que merecía la zona. Pero bueno, la legislación a veces complica mucho las cosas. Bueno, se presentó una primera propuesta en el año 2013 de zona terrestre y de zona marina. La zona terrestre no planteaba ningún tipo de problema y la zona marina sí. La zona marina, en la propuesta, iban dos zonas, la zona oscura, la azul oscuro, iba como zona núcleo, porque se había pedido a Madrid, se había propuesto que fuera reserva marina de interés pesquero, que por cierto sigue paralizado y están paralizadas todas la reserva marina de interés pesquero del país, está prácticamente todas paralizadas. Pero es que incluso aunque hubieran aprobado esta figura, no son espacio natural protegido en la legislación vigente y por tanto no habría podido ser tampoco zona núcleo. Pero sí hubiera podido ser en su momento estas dos, que son los cebadales de Anaga, que son zonas de especial conservación, pero en la legislación española en ese momento, y ahora tampoco, espacio natural protegido, por tanto no podía ser zona núcleo. Bueno, el Consejo Científico y el Comité MAP consideró, dada la importancia de la zona terrestre, dijeron, bueno, vamos a elevar a París, en primer lugar, la zona terrestre, propuesta de reserva de la biosfera, y cuando se arreglen los problemas en la zona marina, pues la incorporamos, hacemos una ampliación que es bastante habitual. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre medio? Que se realizaban todos los trámites, que los cebadales de Anaga fueron definidos área marina protegida, que las áreas marinas protegidas sí son espacios natural protegidos por la ley española y en consecuencia ya podían ser zona núcleo y se planteó esta nueva propuesta con dos zonas núcleo marina, una pequeña zona de protección tampón en cada una de ellas y luego una zona de transición. El Consejo Científico trabajó, hizo por vías telemáticas que podía su reglamento, pero cuando llegó el momento el Comité MAP, el presidente del Comité MAP no consideró oportuno hacer por vía de urgencia la tramitación y hubo que esperar un año más, pero bueno, finalmente Anaga, que era lo que todos queríamos, está en reserva de la biosfera. Bien, únicamente recordarles por qué reserva de la biosfera, la cantidad de mérito, y voy a hacerlo muy brevemente porque podríamos estar pues, días hablando de por qué es reserva de la biosfera. Tiene una alta diversidad de ecosistemas y hábitats representativos de la región biogeográfica de la Macaronesia. Para que se hagan una idea, pues hay 15 hábitats de interés comunitario,
4 de ellos son prioritarios, y una de las mejores, en la reserva está una de las mejores representaciones del monte verde canario, de la laurisilva en concreto, pues una cantidad de especies de flora enorme. Hay algunos enclaves donde está el mayor número de especies endémicas por kilómetro cuadrado de toda Europa. Invertebrados se han identificado en torno a 1910 especies y hay muchísimas más cosas. Eso en el ámbito terrestre, pero lo mismo podíamos decir en el ámbito, en la alta diversidad, en el ámbito marino. Hay una gran diversidad genética, que esto es muy interesante, porque el aislamiento que ha tenido Anaga, eso lo saben muy bien los promotores, que son los que lo pusieron, se ha mantenido una gran variedad de especies antiguas, de viña, de papas, de batata, que son prácticamente cada valle tiene sus propias especies. Esto es fantástico, esto es un auténtico patrimonio que tiene Anaga. Bueno, aparte, pues cuenta con bienes inmuebles, valor arqueológico, arquitectónico, los pequeños núcleos poblacionales y agrosistemas, que son un reflejo claro de la adaptación al medio de la población. Es decir, es un terreno abrupto, es un terreno complicado, es una topografía complicada, y sin embargo la población se ha adaptado a ese medio, que es perfecto, lo que es el programa El hombre y la biosfera. Se realizan proyectos de investigación, yo creo que prácticamente casi todas las disciplinas científicas que podemos imaginarnos. Bueno, pues ya Anaga ya reserva la biosfera, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ponerla en marcha. Ponerla en marcha, ¿qué significa? Y aquí muy brevemente, porque va a ser el motivo de la jornada, pues buscar la fórmula jurídica de organización de la reserva la más adecuada. Hay muchas fórmulas, hay reservas de todo tipo. Hay basadas en fundación pública, en asociación, en consorcio, en convenio, integradas en diputaciones, bueno, y un punto suspensivo largo. Ahora, con independencia de la fórmula jurídica que se adquiera, insisto, con independencia de la fórmula jurídica, es fundamental lo que voy a comentar ahora, acertar en los órganos de gobierno. Es mejor, como ha dicho el consejero, retrasar un poco la creación de los órganos, pero hacerlo con firmeza y con seguridad. De aquí la importancia de esta jornada, donde verán pues, propuestas, va a haber situaciones muy distintas. Órgano rector, llamáis órgano rector, consejo de dirección, asamblea general, etc. Hay una gran variación en la reserva española, hay algunos consejos que son amplísimos, otros que son más reducidos, hay algunos consejos donde son tan amplios que se intenta meter todos los sectores de participación ahí, quitando la competencia que tiene realmente el Consejo de Participación. En el Consejo Rector tienen que estar todos los sectores, pero una representación de los consejos de participación, porque es que se transforma, si no, el órgano rector en el Consejo de Participación. En el Consejo de Participación sí tienen que ser lo más amplio posible y estar todos los sectores, la representación de la población que vive en Anaga, los intereses agrícolas tradicionales, todo. Pero si se pone esa representación toda en el órgano rector, es inoperativo. Es decir, debe haber una representación de los consejos de participación, consejos científicos, en el órgano rector, pero no de una forma masiva. Hay algunos órganos rectores que tienen consejo ejecutivo o de administración o como queráis llamarlo, otros no lo tienen, hay una gran variación. Y figura fundamental, la figura del gestor, gerente o como queráis llamarla, es fundamental esa persona. Lo digo porque nos encontramos reservas que no han funcionado los órganos rectores, que no tienen nada de otra organización, y el voluntarismo del gestor ha hecho que esa reserva no se vaya a pique, incluso con una financiación escasísima. Es decir, esta figura es, insisto, muy importante, las otras evidentemente también, pero la figura del gestor es fundamental. El plan de acción, y voy terminando, el plan de acción significa lo que debe hacer la reserva a lo largo del tiempo. Normalmente cuando se hace una propuesta de
de reserva de la biosfera, en la memoria, el plan de acción suele ser bastante ambicioso, ya bastante tiempo, ambicioso, y que hay que ir reajustándole porque las cosas van cambiando y lo que es prioritario hoy a lo mejor mañana no es prioritario, no es que sea absolutamente, es dinámico, el plan de acción tiene que ser dinámico, pero sí lo que hay que hacer es tener unos objetivos a corto y medio plazo. A mí me encantaría que Anaga, por ejemplo, tuviera en el primero o segundo año, pues se plantearan todos los objetivos que se pusieron en el plan de acción, pero eso es inviable. Desde el punto de vista económico eso es inviable. Entonces es mejor hacer una planificación a medio plazo y luego anualmente ir haciendo las revisiones y ajustes y actividades anuales. ¿Qué es lo que se puso en el plan de acción? Evidentemente todos los planes de acción están basados en las 3 funciones de la reserva: función de conservación, de desarrollo sostenible y de logística. En la función de conservación se pusieron 2 programas que se desarrollaban en distintos objetivos y distintas actividades, concretamente conservación del patrimonio natural y paisajístico, conservación del patrimonio cultural y etnográfico. Dentro de este primer programa se pusieron una serie de objetivos y cada uno de estos objetivos con una serie de actividades. Yo he puesto 3, he elegido 3, podría haber elegido otros que me parecieron de interés. Función de desarrollo sostenible. Yo sugiero, vamos a ver cómo explico esto. Cuando se hace una reserva de la biosfera como la de Anaga, que hay una población, núcleos habitantes, ha pasado no solamente en Anaga, sino en muchas otras reservas, hay un cierto, no rechazo, porque no rechazo por parte de la población, sino tienen dudas. Y yo lo entiendo, yo entiendo que tengan dudas con este tipo de figuras, sobre todo cuando se han vendido en muchas ocasiones que la reserva de la biosfera exclusivamente es conservación y que no se puede hacer nada en la zona, que son mentiras, como ustedes han visto. Pero yo entiendo que tengan recelo la población con relación a una figura como la reserva de la biosfera. Por eso quizá hay que ser sensibles y en las primeras actuaciones que se realicen incorporar algunas que seguro que lo tienen en mente los gestores del Cabildo y los propios que sean de la reserva, algunas actividades que se vean claramente que sean para mejorar la calidad de vida de los habitantes que viven en la zona de Anaga. Esto se puso en la reserva, mejora de la calidad de vida de los habitantes. Y con esto nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la mejora de la comunicación, mejorar las comunicaciones a través de Internet, por ejemplo, mejora de la gestión de los recursos hídricos, incorporar fomento de las energías renovables. Estas son actividades que se pueden hacer y que se tienen que hacer porque están en el plan de acción. Lo único es decidir en qué momento se hacen. O el apoyo al sector primario, a las actividades agrícolas tradicionales, a las actividades ganaderas, etcétera. También sostenibilidad turística y aumento de la competitividad, pues otros programas que se incorporaron. Y en cuanto a función logística, en el plan de acción se pusieron pues este conjunto de programas, a su vez cada uno de ellos pues tiene unos objetivos y una serie de actividades en los cuales pues no voy a entrar. Tenía que haberlo con mayúscula, haberlo puesto con mayúscula y rojo, que es la participación. Y ya termino únicamente recordándoles que las reservas de la biosfera son mucho más que un área protegida, es mucho más que un área protegida y que en definitiva lo que buscan es la armonía del hombre con su medio ambiente. Yo les deseo muchísima suerte a la reserva de Anaga. Estoy convencida por las personas que han trabajado en la propuesta, estoy convencida de que esto va a salir adelante y va a salir adelante muy bien. Y estaremos para colaborar en todo lo que haga falta. Muchas gracias. Si quieren alguna pregunta, con mucho gusto, si puedo, se las contesto. Sí, buenos días. Soy Pablo Martín Sosa, trabajo en este centro. Aprovecho para decirles a todos los asistentes que si tienen algún problema con las instalaciones, alguna pregunta, alguna duda, que se dirijan a mí.
Y no era una pregunta, sino un simple comentario. Has hablado varias veces sobre la proporción de superficies entre la zona núcleo, tampón y transición. Yo llevo unos cuantos años trabajando en áreas marinas protegidas en el mar y hay un montón de trabajos científicos hechos a cuenta de estas proporciones y parece que en el mar, que quizá la dinámica es diferente a la tierra, ¿no? Hay un consenso más o menos internacional de que una zona protegida integral que llamamos nosotros en el agua, que sería la zona núcleo, debe componer el 20% del 100% de la zona protegida, ¿no? El 20%. O sea, las proporciones idóneas serían, por ejemplo, 20-20-60 o 20-15-65, una cosa así. En el mar, más o menos, esta es, digamos, la proporción ideal. La integral no es exactamente lo mismo, que cumple los requisitos que la función del núcleo, pero vamos, no hay nada estipulado, es decir, que de hecho hay reservas en el mundo donde la zona núcleo marina es más amplia que la que tenemos en Canadá. Depende un poco de las características de la zona, no está estipulado. Y ya nada más con respecto a Anaga en concreto, que me parece simplemente un comentario desde la perspectiva de lo que yo trabajo, me parece una pena que debido a estas cuestiones legales de figuras de protección y demás, que no hayamos podido proteger más parte de la zona marina, obviamente. Sí, bueno, el tema de la reserva marina de interés pesquero, el problema es que no es espacio natural protegido y como no cambia la ley, ¿y sabes por qué no es? Porque la necesidad de tener embarcaciones, la zona de la reserva marina de interés pesquero es obligado que tengan control, no sé qué tipo de embarcaciones, pero es obligado que tengan. Entonces el Estado, pues las condiciones económicas no son muy bollantes, como todos sabemos, y entonces no está por la labor de eso. Pero es que en el caso de Anaga, creo que hubo incluso una propuesta en su día del Cabildo, es decir, bueno, si ustedes no pueden, si ese es el motivo por el que no se declara esa zona de interés pesquero, que tampoco hubiera podido ser zona núcleo, pero bueno, tendría que tiene un mayor control que no tener nada, y el Cabildo hizo la sugerencia en su momento, bueno, hasta que pueda el Estado nosotros ponemos la embarcación, y el Estado no lo aceptó porque dice que era entrar dentro de las competencias de la administración estatal. Bueno, son cosas de la legislación. ¿Alguna cuestión? ¿No? Vale, pues muchas gracias. Que hablaba antes de la presidenta del Consejo de Gestores, Joana Barber, que está la gestora de la Reserva de la Biosfera del Montseny, y casualmente no, es de Tenerife. Aunque trabaja en Montseny, en Cataluña, pero es de Tenerife. Muchísimas gracias a Marisa Tejedor por su presentación, que creo que nos ha dado un marco excelente para comenzar el trabajo y especialmente para mañana los talleres de dinamización. Y vamos a hacer ahora el coffee break. Vamos un poquito adelantados, pero bueno, eso también nos da un poquito de margen para que si algún ponente se alarga o tenemos más preguntas luego, pues podamos ir bien, tranquilitos y disfrutando de nuestra reserva de la biosfera. O sea, bajamos a la planta baja y nos tomamos como decimos los canareros, un cafetito.